Bueno, entonces nos quedamos en el tutorial anterior en la espalda. Entonces la espina dorsal ya se mueve bien, ya se mueve para todos los lados. El personaje ya se puede sentar, parar, ya hace foot roll, ya gira el cuello. Y pues el rig en general se puede mover, rotar y escalar sin problema. Así que está funcionando bien. Ahora vamos a empezar con los brazos. Entonces, en los brazos, como en todo, uno podría hacerlo muy sencillo o podría complicarse más. Lo que hoy vamos a tratar es de complicarnos un poquito, pero lograr que los brazos hagan un cambio en IKFK para poder animar movimientos con, digámoslo así, pues en IK para coger cosas que se mueve de una u otra forma sincronizado todo el brazo, o en FK que nos ayuda a mover las cosas de forma desincronizada para hacer un overlapping action o cosas por el estilo. Entonces, comenzamos pintando los huesos. Vamos a partir de la clavícula. Vamos a hacer tres cadenas hoy. La primera cadena va a salir pegada desde el esqueleto, que va a ser clavícula, hombro, codo, muñeca, o un siguiente hueso de la muñeca que sería como la mano, y de ahí salen todos los huesos de los dedos. Y esa cadena va a ser una cadena de deformación, es decir, esta cadena se va a dejar llevar de las otras dos cadenas de movimiento, que una va a ser la de IK y la otra va a ser la de FK. Entonces, pues comencemos a pintar los huesos y pues ahí ya los vamos acomodando. Entonces, recuerden que los huesos es recomendable pintarlos desde la vista de perspectiva, desde las vistas ortogonales, y ya los acomodamos. Entonces, digamos, acá va a estar mi clavícula, hombro, codo, muñeca, voy a dejar hasta ahí y voy a irlos acomodando de una vez. Recuerden que ahorita lo que tenemos que hacer es frisear y reorientar los joints. Entonces, para mover un joint solo, puedo oprimir D para mover solamente la clavícula. Entonces, dejar la clavícula más adelantico como debe quedar. Ayudar a repartir los pesos también del pecho. El hombro, en el centro del hombro, como listo. Codo, muñeca, listo. Entonces yo puedo picar en el mismo joint con la herramienta de Create Joints y automáticamente él va a continuar el rig a partir de ahí. Entonces, bueno, entonces muñeca, mano. Este de la muñeca lo voy a dejar un poquito más atrás. Vamos por acá en esto. Muñeca,
Listo. Y desde aquí, pues voy a arrancar a sacar los dedos. No se ven muy bien. Desde que vista se ve mejor. Vemos que desde esta. Entonces, mm, 1, 2, 3 y 4. Como se dan cuenta, esto puede ser un poco tedioso, pero pues es que son las manos. Así como cuando se modelan. Sí, la idea es que cada join es la coincide con la falange. No, se trabó. Ya. Entonces, listo, digamos que así. Voy a decirle control D a este para no tener que volverlo a hacer desde ceros. Sería, ya tengo un dedo medianamente cuadrado y al igual que como hice los dedos, si yo los dupliqué, pues... si no, pues simplemente le quito el último huesito. Recuerden que la razón por la cual uno pinta este último hueso es para darle dirección al anterior. Que si no tuviéramos ese, pues no tendríamos hacia qué sentido rotar. Entonces, si me sobra uno, pues simplemente lo quito. La idea es que se aproxime lo más posible a la geometría que ustedes hicieron. Yo sé que esto es tedioso, mucho, pero pues es la parte más cansona que tenemos en el Rick. Las manos. Simplemente da clic en el último. Eso fue lo que hice ahorita. Se da clic en el último y ya queda conectado. Entonces se le da clic en el último y ya conecta. ¿Listo? Pues ya tenemos este. Control D.
Y ya sacamos esto también. Hago todo el proceso mientras los acomodo o lo pauso mientras acomodo los joints. Sí, 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 sí. Que quede 3 horas el video, sí, sí. No, el usuario no es lo suficientemente apto. Entonces aquí ya. ¿Listo? Entonces aparentemente ya tenemos estos y nos falta sacar el dedo gordito. Seguramente es al final uno menos. No, son iguales. Sí, miren, uno puede quitar una falange, pero pues honestamente no es que tenga una menos. O sea, no es que funcione como una menos, sino que esta está mucho más atrás. Sí, prácticamente es así. Es decir, esta funciona desde acá. ¿Listo? Entonces, tenemos la cadena de la mano. Lo primero que deberíamos hacer es marcarla. Entonces, para poder empezar a repetirla, porque ahorita vamos a repetir toda la cadena. Recuerden, una vez que uno termina de pintar los huesos, debe frisearlos y orientarlos. Entonces, vamos a decirle de una vez en Window, Hypergraph Hierarchy, selecciono todos los joints de la mano, eh, y ahora pues los voy a frisear. Cuando uno frisea, las transformaciones no cambian, porque pues los joints tienen posición global. Sin embargo, las rotaciones y las escalas pues sí cambiarían, quedarían en cero. Posterior a esto pues debo ir a Skeleton
Orient Joint, reseteo todas las opciones, pues por si acaso, y oriento los joints. Esto va a hacer que el eje X de cada uno de los joints esté hacia el siguiente. Es decir, si yo oprimo F8 y oprimo en el interrogante, ahí, pues en ese interrogante arriba, me va a mostrar todas las orientaciones de los joints, las coordenadas locales de cada joint. Noten que el X va hacia el siguiente y el Z y el Y funcionan como una bisagra. Entonces, pues cuando yo roto, ahí me está mostrando que si roto en el eje Z, por ejemplo, los dedos, pues rotarían hacia adentro, como deben rotar. Cuando tengo problemas de orientación, sencillamente se me van a torcer los dedos. Esto pues debo corregirlo en determinado momento. Posterior a esto, cuando esté haciendo el rig de las manos, voy a notar que algunos dedos no están totalmente orientados, o sea, correctamente. Es el momento de orientarlos. Pues cuando note que se presenta la falla, pues los reoriento. Bueno, ahora debo marcar todos los joints. Es importante marcarlos porque si yo no marco los joints, voy a pues después ustedes se dieron cuenta nada más en el Hypergraph Hierarchy la cantidad de joints que tenía. Este lo voy a marcar como left clavicle y pues voy a corroborar en internet el nombre de todos los demás, ya los tenía. Entonces left clavicle, recuerden recuerden ponerle pues como la ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Bueno, recuerden marcar por convención left, el primero lado en minúscula, y cada vez que hay una palabra nueva, como por ejemplo shoulder o elbow o wrist, entonces poner esa primera letra en mayúscula. Entonces left, wrist, ahora en la palma, entonces sería palm. Aquí creo que lo marco como hand inicialmente y luego vuelvo y cambio posteriormente lo voy a cambiar. La idea es que todos los joints estén completamente identificados, porque si ustedes identifican bien todos los joints, después cuando ustedes estén buscando los joints dentro de su jerarquía o cuando ustedes estén duplicando las cadenas, porque recuerden que este proceso tiene una cadena de IK y una cadena de FK que es algo pues larguísimo. Entonces recuerden que lo que es importante identificarlas fácilmente. La mejor manera de hacerlo pues es que tengan su nombre. Left palm, como les dije, y pues aquí vamos a empezar a marcar los diferentes dedos. Cada dedo pues lo vamos a marcar como left pinky 1. El siguiente pues copiemos el nombre y peguémoslo como left pinky 2, left pinky 3 y así sucesivamente. Una recomendación que voy a hacer de una vez, ahorita la volveré a hacer seguramente. Cuando ustedes terminen de marcar toda su cadena de joints, lo más recomendable es, una vez tengan la cadena lista con todos los nombres, háganle mirror de una vez al otro lado y tengan tanto la derecha como la izquierda ya con mirror. De igual forma con la cadena de IK, de igual forma con la cadena de FK y con las curvas de control que vamos a crear tanto para IK como FK. En este video yo hago todo el proceso de un brazo y hice un siguiente video en el cual muestro cómo se haría en dado caso para duplicarlo y para empezar a ligar todos los atributos del otro brazo. Sin embargo, en el solo proceso de tener que eliminar los constraints que ya tenía creados de este brazo para el otro, se pierden 15 minutos. Yo recomiendo que, pues, ya que ustedes lo están haciendo en orden, de una vez, de una vez lo vayan pasando
cada vez que tengan una cadena terminada. Si tienen toda la cadena del brazo del brazo de deformación terminada, o sea, la cadena de deformación que es esta, pues de una vez mirror al otro lado. Hacen la de FK y K, mirror al otro lado. Hacen las curvas de control, mirror al otro lado. Y con eso, cuando ustedes hagan el siguiente video, se van a ahorrar los primeros 15 minutos quitando los constraints que ya habían creado y solamente se van a tener que dedicar a crear las conexiones nuevamente, a conectar las conexiones, a hacer las conexiones del otro brazo. Bueno, entonces vamos en el índice, entonces left index 3, ahora left index 4 y vamos a nuestro thumb. Ok. Otra cosa, si ustedes notan, o sea, ustedes pueden seleccionar los dedos de, digámoslo así, un ejemplo, index. Index 3, 2, 1, o sea, con Shift, index 3, Shift, index 2, Shift, index 1, y rotarlos en el eje Z. Si ustedes notan que se está torciendo muy mal en determinado momento, pues de una vez pueden cuadrarle la orientación con F8 y pues en el interrogante. Bueno, miren, acá ya terminamos nuestra cadena. Entonces, este es el punto donde yo les digo que esta cadena se puede de una vez hacer mirror al otro lado. Pero ahora lo que vamos a hacer es el proceso de IKFK. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra cadena de deformación, que es esta, y ya está perfectamente marcada toda. Ahora, eh, aquí pues corroboramos pues, que todo esté marcado, todo se encuentre bien. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es realizar las cadenas de IK y las cadenas de FK. ¿Cómo las vamos a hacer? Ya tenemos nuestra cadena de deformación hecha, entonces no la vamos a perder. Simplemente eh, pues vamos a duplicarla. ¿Sí? Seleccionamos la cadena, la vamos a duplicar y vamos a borrar los sobrantes de la cadena. Es decir, nosotros necesitamos solamente una cadena para hacer constraints a los tres huesos principales que serían hombro, codo y muñeca. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar la cadena y vamos a borrar los excedentes, es decir, vamos a borrar la clavícula y vamos a borrar la pues de la palma hacia adelante. Nos vamos a quedar solamente con esos tres joints, con el joint del hombro, el joint del codo y el joint de la muñeca. Y lo que vamos a hacer es que con constraints de parent vamos a pegar hueso a hueso. Entonces aquí lo que yo hice fue que ya dupliqué la cadena, o sea, dupliqué la cadena y la oculté. O sea, dupliqué una cadena y la oculté. Y de la otra cadena, miren que borré la mano y acabo de desconectar el hueso del hombro de la clavícula para poder borrar el hueso de la clavícula. Y ahora los voy a marcar porque pues esta va a ser mi clavícula, mi cadena de FK y de IK. Entonces duplico la cadena que ya tengo, esos tres joints, los duplico otra vez, los oculto para que no me estorben y voy a empezar a marcar la que dejé visible. Entonces voy a poner left IK shoulder. Ok, no, la voy a marcar como left shoulder y al final le voy a poner mayúsculas FK. Y así mismo con el codo y con el wrist. Con el elbow y con el wrist. Y ahora oculto esa cadena que es la que ya tengo en FK. Voy a prender la otra cadena. Recuerden que acá si ustedes ven en el outliner, ahí se ven las tres cadenas ocultas. O sea, oculto las que no y prendo las que sí.
Y ahora la otra cadena la voy a marcar como shoulder, o sea, igual, left shoulder, pero IK, left elbow IK y left wrist IK. Listo, entonces miren lo importante que era tener mis cadenas marcadas. Tengo tres cadenas, de las cuales voy a tener que empezar a jugar con las tres al tiempo. Porque pues de una u otra forma los joints de las tres cadenas están montados unos sobre otros. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a seleccionar las cadenas y voy a crear un layer para cada una. Voy a empezar primero con la de IK. Entonces oculto las demás, dejo la de IK. Entonces a la cadena de IK creo un IK en RP simplemente y lo conecto de hombro a muñeca. Listo. Voy a crear las curvas de control de mi IK. O sea, estoy empezando a setear solamente la cadena de IK. Me voy a concentrar cadena por cadena. Entonces creo una curva de control, una curva ninja, eh, para mi IK, para hacer mi left eh, IK control. Entonces acomodo mi curva. Noten que la curva la estoy acomodando sobre pues sobre el join. Y simplemente pues la voy a marcar. Left. Bueno, marco mi mano. Left wrist control. Left wrist y K control. Porque voy a tener también un control para el FK. Entonces, left wrist y K control. Y esta simplemente va a llevarse ese IK por un parent. Selecciono el parent, selecciono la curva y oprimo P y ya queda emparentada. Ahora voy a hacer el codo. Entonces, esta curva que estoy ubicando va a ser la curva a la cual le voy a hacer el pole vector. Recuerden que como mi brazo no está totalmente alineado en este momento con los ejes X, Y, Z, sino pues los brazos, o sea, el personaje no está en T-pose, sino está en A-pose. Va a ser muy complicado ubicar el, el, el- la curva del pole vector, va a ser muy complicado ubicarla exactamente. Ah, bueno, por favor recuerden frisear las curvas, ¿no? Acá acabo de frisear la curva de la mano. Voy a acomodar la del codo y también la voy a frisear ahorita. Entonces recuerden que lo importante del pole vector es ubicar la curva lo suficientemente atrás para que cuando yo doble el brazo no se vaya a interpenetrar. O sea, es una proyección de a dónde va a estar dirigido el codo. Es una proyección de dónde va a ir apuntando el codo. Entonces, ubico la curva atrás, la voy a frisear, le borro el historial, la marco. Estas dos curvas van a ser mis controladoras del IK. Y lo que les decía es, todavía no voy a hacer el pole vector, apenas voy a marcar la curva. Puede ser como left elbow y K control. Y no le voy a hacer todavía el pole vector. Entonces, acá lo que voy a hacer es emparentar simplemente el IK a la curva para que cuando yo mueva la curva con P, o sea, lo emparenté con P, para que cuando yo mueva la curva, pues se mueva. Y acá tendré que hacerle eh, un constraint de pole vector, pero todavía no lo voy a hacer, porque cuando yo lo haga,
seguramente el codo se me va a mover un poco. Entonces, selecciono la curva, selecciono el IK constraint all vector, pero noten, bueno, acá el IK, por accidente creé un IK en SC y debo crearlo en RP. Entonces, me meto en mis IKs, doble clic, cambio la opción de single chain a rotate plane, selecciono del hombro a la muñeca, ya se crea, vuelvo y emparento ese IK al, a la curva de control de la muñeca con P común y corriente. Y ahora cojo el codo, el IK, la curva de control del codo, el IK, y le voy a aplicar un constraint de pole vector. Pero cuando haga el pole vector, noten que mi muñeca cambió un poco, mi codo se movió un poco. Entonces, si ustedes notaron, mi codo saltó un poquito. Saltó un poquito porque es muy complicado que esté 100% alineado, porque no estamos sobre un eje plano. Por esta razón, lo que voy a hacer es que voy a ocultar estas cadenas dentro de un layer, tanto la cadena como las curvas de control, y todavía no voy a hacer el pole vector. Lo voy a dejar para más adelante cuando ya haya hecho los constraints de las diferentes cadenas a la cadena principal. Entonces creo un layer y voy a meter todas estas cosas, el join, los IK, el IK y las curvas en un layer. Y voy a marcar mi layer para que me quede fácil. Entonces IK, todo mi sistema de IK del brazo está ahí metido en ese layer. Ok, ahora voy a prender mis cadenas de FK. Desde el outliner las cojo. Y ahora voy a empezar a hacer mi rig en FK. ¿Cómo funciona un rig en FK? Pues técnicamente un rig en FK todo lo que necesito hacer es crear una curva. ¿Sí? Una curva puede ser redonda. eh, la cual va a tener un parent constraint join a join. Es decir, eh, bueno, acá voy a ubicar la curva porque pues me queda más fácil si prendo la geometría para poder ver qué tanto está, o sea, que no vaya a quedar mi curva por dentro de la mano. Entonces, recuerden la recomendación que les hice. Bueno, ya la acomodo en la mano, la duplico, la ubico en el codo. Voy a prender mi geometría también para ver otra vez que no se esté interpenetrando. Recuerden la recomendación que les hice ahorita. Vayan creando las cadenas así, ya como están las cadenas de IK, FK y todo nombrado, y váyanlas pasando al otro lado antes de empezar a hacer los constraints. Y lo mismo las curvas que hicimos para el IK y estas curvas que estamos haciendo para el FK. Eso les va a ayudar a evitar tener que ahorita borrar los constraints que ya tengamos creados a un lado. Bueno, acá termino de acomodar mis curvas. Acomodo la curva del hombro. Entonces ya tengo la del shoulder, la del wrist y ya tengo la del elbow. Las tres cadenas y las tres curvas. Ok, la acomodo para que quede bien. Recuerden cómo se deben emparentar entre sí. Entonces las friseo inicialmente, les borro el historial y ahora lo que voy a hacer es ir marcando cadena por cadena. Entonces, left, wrist, FK, control. Y lo que voy a hacer es un parent. No puedo hacer un parent normal, porque si hiciera un parent desconectaría el hueso de la cadena anterior. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, primero termino de marcar mis curvas, left, elbow, FK control y left, shoulder, FK control. Una vez termino
de marcar las diferentes cadenas, lo que voy a hacer es empezar a relacionar los joins con las curvas. Recuerden que yo no puedo emparentar simplemente el join a cada curva porque al emparentarlo lo desconectaría de la cadena anterior. Es decir, si yo toco el join de la muñeca y simplemente le hago un P para emparentarlo a la curva, pues lo voy a desemparentar del anterior, del join anterior, del join del codo. Entonces lo que uno hace en este caso, como no puedo hacer parent normal, pues voy a hacer un parent constraint. Entonces miren, aquí hago la prueba, si simplemente toco el join y toco la curva y llegar a oprimir P, pues miren que se desconecta. Como se desconecta no es la forma de hacerlo. Entonces voy a guardar y lo que voy a hacer es que voy a empezar a seleccionar curva, join y le voy a hacer un parent constraint. Constraint, parent constraint. Reseteo las opciones. Seguro que está el mantener offset y lo hago. Ahora curva, elbow y lo hago hombro, shoulder y G. O sea, para repetir el comando anterior se repite con G. Una vez ya lo tengo hecho, miren que cada curva va a controlar un join. O sea, se va a encargar de llevar un join. Acá en este momento si yo roto, funciona porque ya estoy emparentando las cadenas. Entonces, para que se pueda llevar eh, la, cada curva se lleve su join, debo emparentar la curva de la muñeca a la curva del codo, la curva del codo a la curva del hombro. Con eso, cuando yo mueva el hombro, se lleva el codo. Cuando yo mueva el codo, se lleva la muñeca. Y así fue como hice todo un sistema de rig en FK. Este mismo sistema lo podría aplicar a la espalda si yo quisiera, en vez de hacerlo en IK como lo hicimos. Pero bueno, ya lo hicimos de esta manera para pues, poder aplicar el IK-Spline en alguna parte de nuestro rig. Entonces, aquí estoy realizando la prueba de que todo funciona bien. Y lo que voy a empezar a hacer ahora es, bueno, recuerden que sus curvas debían estar friseadas, ¿no? Si sus curvas no estaban friseadas, tenían que frisearlas. Ahora, estas cadenas, tanto la de IK como la de FK, no le hice el proceso de frisearla y de orientarla, porque de hecho, como son copia de la cadena del brazo, pues ellas ya venían friseadas y ya venían orientadas. Bueno, entonces aquí lo que estoy haciendo es simplemente probando que pues mi brazo está funcionando bien. Recuerden, selecciono la curva, o sea, después de que está ligada join a curva por constraints, lo que voy a hacer es que voy a emparentar las curvas entre sí de hijo a padre, o sea, de muñeca a hombro, de muñeca a codo P, de codo a hombro P. Y voy a ocultarlas en un layer que se va a llamar FK. Todo mi sistema de FK quedó en un layer, todo mi sistema de IK quedó en otro layer. ¿Listo? Entonces, si ya tengo esto hecho, ahora lo que voy a hacer es prender mi cadena de formación y voy a tener que empezar a guárdenlas acá porque pues ya aquí ya comenzamos a relacionar las tres cadenas. Ahora lo que voy a hacer es prender mi cadena de formación y voy a empezar a relacionarla. Ahora sí. Entonces, ¿cómo voy a relacionar mi cadena de formación con el rig? Lo primero que debo hacer es pegar mi cadena del hombro al rig de la espalda. En este caso yo seleccioné el back 3 porque es el que está más al frente. Es recomendable pues que de todas formas si ustedes pusieron sus joints y los dejaron marcaditos, pues lo pongan al pecho. Más que al back 3, pónganlo al pecho. Eso es algo que corregiré ahorita más adelante. Pero lo importante es que lo hagan al joint que esté relativamente al frente pues, de la clavícula. Sin embargo, pues se supone que yo para eso marqué mis joints, ¿no? Entonces, al haberlo emparentado, ustedes se pueden dar cuenta que yo ya puedo moverlo, agachar mi personaje, subir, etcétera, y ya mi cadera se lleva a mi brazo, así que funciona perfectamente. Cuando yo seleccione el joint root, como toda la cadena está conectada, pues va a asignarle pesos fácil. Pues cuando yo toque mi root, toque mi malla, se va a asignar los pesos de todo el rig.
Sin embargo, la cadena de FK y la cadena de IK yo no puedo relacionarla con parent a la clavícula así como lo hice en este caso. Las otras dos cadenas las tengo que relacionar con parent constraints para que no para que eh, no se vayan a seleccionar cuando yo cree pesos, cuando yo esté asignando pesos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es una curva. Creo una curva. La cruz es una convención en varios autorigs para saber cuando uno tiene un sistema de IK y FK. Normalmente en esa cruz tiene un valor que se llama IK-FK blend. Yo voy a crear una curva en forma de cruz, pues por convención. Prendo mi geometría para ubicarla. La acomodo y ya saben, la voy a frisear y borrarle el historial. Entonces noten que voy a crear una curva encima del hombro y esta curva lo que va a hacer es que va a tener un atributo que se va a llamar IKFK Blend y se va a encargar de ayudarme a aprender y apagar todos los constraints que estén puestos en mi rig. Entonces creo mi curva, la marco, la marcar como left IK FK Blend Control left IKFK Blend Control y me voy a meter a crearle un atributo. Entonces, edit, add attribute, eh, valor mínimo 0, valor máximo 10, default 0, va a estar en flotante, o sea, va a ser un atributo flotante. Y le voy a poner como nombre left, no, sin left, no necesito ponerle left, simplemente IKFK blend y le doy OK. Le doy OK y ya tengo mi curva con un canal de IKFK Control, IKFK Blend. Ahora, lo que voy a hacer es que, eh, bueno, les explico rápidamente. Este atributo con setDrivenKeys se va a encargar de prender y apagar las conexiones que haya entre la cadena de IK, la cadena de FK y la cadena de deformación. La cadena de deformación es la que está pegada al esqueleto completo, o sea, la que tiene mi mano y la que está pegada a la espalda. La cadena de FK va a ser, pues, la cadena de FK y la cadena de IK son las cadenas que yo voy a animar realmente. O sea, yo las animo y ellas con constraints de hueso a hueso, o sea, yo voy a hacer, cada cadena se va a encargar de llevar con constraints los huesos que están puestos ahí mismo. Entonces voy a crear un layer, ya les explico, voy a crear un layer, le voy a poner deformation y voy a guardar la cadena de formación porque voy a tener que empezar a hacer constraints hueso a hueso de parent constraint para que se vayan llevando uno a uno. Entonces es que noten que tengo tres cadenas, las tres cadenas están montadas una sobre otra. Va a ser muy difícil seleccionarlas. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ir prendiendo mi layer. En este caso prendo el layer de FK. Selecciono mi join del hombro. ¿Listo? La oculto. Prendo mi cadena de formación. Shift. Selecciono mi hombro. Shoulder. ¿Listo? Entonces, aunque no lo notaron, yo simplemente tengo los dos, pero los tengo ocultos. O sea, lo prendí y le hago el parent constraint. Entonces, reseteo y hago un parent constraint. Aquí le hice un parent constraint del hombro a la cadena de FK. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el codo. Ah, bueno, con la de IK de una vez. Entonces, prendo la cadena de IK. Bueno, no,
con el codo. Entonces, con FK, primero hacemos todo el FK. Prendo el FK del codo, lo selecciono, oculto, prendo el layer de deformación, Shift, cojo el codo y G para repetir el constraint. Y ahora lo hago con la muñeca. Entonces prendo el FK de la muñeca, selecciono el join, apago el layer, prendo el layer de deformación de la muñeca, toco el join de la muñeca y G para hacerle un parent constraint. Entonces noten que mis canales están todos ya en azul porque ya les hice un parent constraint de hueso a hueso, de la cadena de FK a la cadena de IK, a la cadena de formación. Ahora voy a hacer lo mismo, otra vez, selecciono, pero con la de IK. Selecciono el hombro en la de IK, apago el layer, prendo el de deformación, G para repetir el parent constraint y noten que acá ya en los canales me aparecen tanto el constraint de FK como el constraint de IK. ¿Sí ven? Tengo los dos constraints en uno. Ahora lo voy a hacer con el codo. Entonces, apago la cadena de deformación, prendo la de IK, toco el join del codo, apago el layer, prendo el layer de deformación, toco el join del codo, G. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la muñeca. Selecciono el join en IK de la muñeca, oculto el layer, bueno, me acerco más para cogerlo, listo. Oculto el layer, prendo el de deformación, selecciono el join de la muñeca y G para aplicarle el constraint. Entonces miren que las tres ya tienen los dos constraints, tanto del FK como del IK. Entonces vamos a empezar a hacer la prueba para que ustedes entiendan qué es lo que acabé de hacer con esto. Creé los layers porque era sumamente incómodo seleccionarlas. Pero ahora, bueno, ahora sí voy a hacer el pole vector porque ya se puede mover, ya no importa si se me desfasa un poquito. Entonces selecciono la curva del pole vector, selecciono el IK y aplico el pole vector en la cadena de IK, recuerden. Entonces ahora miren, voy a prender las tres cadenas al tiempo. El pole vector cuando lo creé me desfasó un poco porque se movió el codo. Esto es lo que no quería que antes pasara. Por eso fue que no apliqué el pole vector todavía, sino hasta ahora que ya les hice los constraints. Ahora, podrían igual haberlo hecho, pero tendrían que haberle quitado el chulito de mantener offset mientras hacían el constraint del hueso al hueso del IK. Entonces ahora miren, esto es lo que está ocurriendo. Cuando yo muevo mi cadena de IK o muevo mi cadena de FK, noten que mi cadena de formación está en la mitad de los dos, de las dos cadenas de movimiento, de la de IK y de la de FK. Ahora voy a crear con set driven keys. Voy a hacerle un set driven key en el cual cuando el valor de el IK-FK blend esté en 0, voy a dejar prendidos todos los constraints de IK. Cuando mi valor de IK-FK blend esté en 10, voy a apagar todos los constraints del IK y a prender todos los constraints del FK. Y así es como yo hago un switch entre IK y FK. Entonces, empecemos. Selecciono mi curva, guardemos, revisemos, miren aquí en este momento está, si ustedes lo notan, está la cadena en la mitad de las dos, así que está funcionando bien. Todavía no he relacionado las cadenas a la principal, ¿no? Eh, Recuerden que la de formación está pegada con parent y ya, pero las otras dos cadenas todavía están separadas. Esto es algo que ahorita les muestro cómo lo relaciono. Entonces miren, la principal, lo que voy a hacer es que le voy a hacer un constraint de la clavícula a la curva del hombro, porque la curva del hombro se lleva por parent constraint, se lleva la cadena de deformación. Entonces, si yo le hago el parent constraint a la curva, ya él se la lleva. Si le hago el parent constraint de la clavícula a la curva del brazo, se lo lleva ya. La del hombro se lleva la cadena y funciona. Ahora el IK. Entonces, selecciono de igual manera la clavícula. Miren,
Entonces, para evitar que esto ocurra, selecciono la clavícula, cojo mi cadena del hombro del IK, o sea, cojo el hombro del IK y le aplico un constraint nuevamente de parent. ¿Por qué los hice por constraints y no los hice con P común y corriente? Porque si no, miren, ya está funcionando perfecto. ¿Sí ven? Ya mi cadena se va. Ahora, lo que no se está yendo, pues son las curvas, porque las curvas todavía no las he emparentado al rig. Pero miren que ya mi personaje se mueve y ya no se está dañando. Miren, cuando lo muevo con las threads, miren que mi cadena de formación está en la mitad porque no he hecho los constraints, no he hecho los set driven keys. Ahora selecciono las curvas del IK y las emparento a la curva principal. Selecciono las dos curvas del IK y las emparento. Y ya. Ahora, las otras curvas, ustedes saben que la muñeca es hija del codo, el codo es hijo del hombro, entonces solamente tendré que coger el hombro. Cojo el hombro, cojo la curva principal y P. Listo. Entonces ya todo se está moviendo bien. Me falta, miren, rota bien, todo se está moviendo bien. Se rota, se mueve y se escala. Noten que aún está fallando el codo. ¿Por qué está fallando el codo? Esto se corrige simplemente emparentando las dos cadenas de deformación. Las dos cadenas de deformación las voy a emparentar, tanto la cadena de FK como la cadena de IK. Toco el joint del hombro, mejor dicho. Toco el joint del hombro en IK y el hombro en FK y se los emparento a la curva principal. Pero, pues, no es, si no me equivoco, todavía no lo voy a hacer en este momento. Listo. Ahora me voy a concentrar es en el set driven key para hacer que mi brazo se mueva cuando lo pueda animar cuando lo esté moviendo en FK y lo pueda animar cuando lo mueva en IK. Entonces, como ya ahorita les estaba explicando, voy a crear un set driven key en el cual cargo como driver el valor de IKFK blend. Y ahora necesito cargar los constraints. Noten que cuando yo toco los joins, si yo les dijera load driven, no me muestran el constraint. ¿Sí ven? Entonces lo que tengo que hacer es cargar los constraints. Para cargar los constraints, todo lo que tengo que hacer es seleccionar un join, oprimir un join de la cadena de deformación, de la cadena principal. Noten que apagué las otras dos cadenas, estoy concentrado en la cadena de deformación. Selecciono el join, oprimo F y aquí me muestra en el outliner, cuando oprimo F sobre el outliner me muestra los constraints. Entonces simplemente despliego y voy a cargar mis tres constraints al tiempo. El constraint del hombro, del shoulder, del elbow y del wrist. Entonces, selecciono los tres. Voy a seleccionar los tres. Al tiempo los puedo coger, no necesito hacerlo uno por uno. Los cargo como driven. Y noten que pues acá no los voy a poder hacer como los tres al tiempo, pero sí ya me aparecen cargados el driven al tiempo. Entonces aquí tengo el valor abajo, lo importante de tener todo marcado, abajo me aparece, miren que me aparece left shoulder, ¿sí? En IK y left shoulder en FK. Entonces al tener todos mis joints marcados, cuando creé los constraints también quedaron marcados, eso es súper útil. Entonces lo que yo voy a empezar a hacer es simplemente, como el valor se llama IK-FK blend, entonces voy a apagar el FK cuando el valor esté en cero. Entonces apago los tres constraints del FK, noten, los seleccioné uno por uno y los apagué. Y los de IK los dejé en 1. Entonces cuando mi IK-FK blend esté en cero, mis
selecciono, noten, selecciono los constraints, los selecciono los dos y pongo key. Selecciono los dos y pongo key. Eso. Entonces miren que ya me quedaron animados mis valores. Cuando mi valor de FK está en cero, cuando mi valor del IKFK blend esté en cero, los de FK se apagan. Y ahora cuando mi valor de IKFK esté en 10, los del FK se prenden y los del IK se apagan. Entonces voy cogiendo join por join. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ahorita están en 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y pongo key. Entonces pongo key, cambio al otro, selecciono los dos, key, cambio la muñeca, selecciono los dos constraint, key. Listo. Entonces, al haber hecho esto, ya puedo realizar la prueba y se van a dar cuenta que mi mano se mueve perfectamente entre el IK y el FK. Entonces, prendo las tres cadenas para que ustedes lo vean. Miren, muevo mi cadena de IK y ahora voy a cambiar mi valor. Y miren, ya mi cadena mueve entre la cadena de IK y la cadena de FK. La ventaja de hacer el método de IKFK digamos por este método, es que es perfectamente animable ese cambio. Es decir, yo podría estar animando, pues en alguna escena, mi personaje moviéndose en FK y sin cortar la escena puede cambiar a IK. Ok, entonces noten cómo está cambiando sin ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es, noten que mis curvas de una u otra forma me están estorbando. Mis curvas me están estorbando eh, porque pues voy a tener todas las curvas todo el tiempo prendidas y eso sería cansón. Entonces lo que voy a hacer es que las curvas de control que estoy manejando, tanto en FK como en IK, las voy les voy a hacer un set driven key de igual manera. ¿Listo? Entonces, set driven key set y cojo mi curva principal, o sea, la curva del hombro del IKFK, el IKFK en blend, lo prendo. Entonces, cuando el valor esté en cero, las tres curvas las debo seleccionar de menos a más en la jerarquía para que me aparezcan, porque si no, no me aparecen. Voy a asignar el valor de visibilidad. Entonces, cuando esté en cero, que estamos en FK, la visibilidad es 1. Perdón. No, sí, claro. Cuando estamos en 0, estamos en IK, ¿no? Entonces la visibilidad es 0. Apagué la visibilidad y key. Y ahora, cuando esté en FK, rayos, los oculté, entonces ahora me tengo que cogerlas por la jerarquía. Entonces, cuando ahora mi valor de IKFK blend cambia a 10, voy a seleccionar las tres curvas. Ya las estoy desplegando, acá están. Y cambio mi visibilidad de las curvas a 1. Y key. Entonces, pónganle cuidado, cuando yo ya muevo mi valor entre IK y FK, mis curvas se prenden y se apagan. Cuando está en IK se apagan las de FK, cuando está en FK se prenden. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con las de IK. ¿Listo? Entonces, cuando está en 0, selecciono las dos curvas, la del codo y la de la muñeca. Selecciono las dos. Entonces, eh, cuando esté en 0, la visibilidad de estas dos curvas debe estar en 1. Entonces, key. Y cuando esté en 10, la visibilidad de estas dos curvas debe estar en 0. Key. Perfecto. Entonces ya en este momento tengo mi FK Blend. Funciona perfecto. Ya puedo mover mi mano. Y miren cómo cambia mi muñeca. Perfecto. Ahora, con los joins no vale la pena hacer lo mismo porque finalmente los joins yo no los voy a estar tocando. Como los joins yo no los voy a estar tocando, los joins de las cadenas de FK y de IK, yo no los toco. Entonces lo que voy a hacer es que estas dos cadenas de IK y FK las voy a meter en el layer de Don't Touch. Listo. Para que no me estorben y no las tenga todas puestas unas sobre las otras.
Entonces, ¿qué otra cosa me está haciendo falta? Mm, Aquí en este momento estoy revisando que pues me molesta la visibilidad de las cadenas puestas. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente voy a seleccionar los huesos del IK, los huesos del FK, apagando la deformación. Noten que apagué mi cadena de deformación. Los voy a seleccionar y los voy a agregar en el layer de Don't Touch. Por último, mm, la cadena, la curva del hombro, no sé, guardo. La curva del hombro, de todas formas, todavía no la tengo emparentada a nada. Entonces, la cruz que tengo en el hombro, esa cruz se la voy a emparentar a la curva de la cadera para que cuando mi personaje se mueva de derecha a izquierda, eh, cuando mi personaje se mueva de derecha a izquierda, mueva el pecho, pues la curva lo acompañe para que siempre esté ligada al hombro. Esas serían las tres cosas que me hacen falta en este momento para ya terminar mi rig de IKFK de este brazo. Entonces selecciono la curva. Selecciono, recuerden que se me estaba dañando el IK, lo que yo les dije ahorita. Selecciono la curva, la cadera y P para emparentar la curva del hombro a mi cadera. Con eso cuando yo rote mi cadera, siempre se va a mover esa curva sobre el hombro. Tiene sentido. Ahora, en cuanto a las dos cadenas, recuerden que para que mi rig no se dañe cuando se escale, voy a coger tanto la cadena de IK como la cadena de FK y se las voy a emparentar a la curva principal. Noten que acá se está dañando. Estoy haciendo una prueba en la cual mi cadena de IK y mi cadena de FK se templa. O sea, mi cadena de FK funciona perfecto. Pero mi cadena de IK se templa cuando yo lo escalo porque la cadena no se está escalando. Entonces lo que voy a hacer, vean, la cadena de FK cuando yo escalo mi rig funciona perfecto. La de FK. La de FK no es el problema. La que tiene el problema es la cadena de IK. La cadena de FK funciona porque por parent constraint cada curva se está llevando el join. Entonces es una casualidad que funcione, pero funciona perfecto. No tiene problema. Sin embargo, la cadena de IK sí se está dañando porque ya no tiene nada que la escale. Como esa cadena no tiene nada que la escale, eh, todo lo que tengo que hacer es seleccionar, bueno, voy a cambiar a IK porque ya vi que la de IK es la que se daña. ¿Listo? Y noten, no. Vean, si ven cómo se templa. Veanlo, ahí ya lo vieron. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente selecciono el join principal del hombro, en este caso, y la curva principal del rig. La curva principal del rig y la voy a emparentar. Aquí estoy analizando y pensando si funciona. Sí. Cojo el join principal, o sea, el del hombro. Mm, Selecciono la curva principal, P. Listo. Entonces cuando yo escalo mi rig, mis joints también se escalan y ya no se está dañando. Y de hecho voy a hacer exactamente lo mismo con la de FK, aunque no se esté dañando la de FK, de todas formas lo voy a hacer para que en mi outliner mi rig se vea súper ordenadito. Entonces no va a tener cadenas sueltas, sino que todas van a estar ligadas a mi curva principal. Entonces también voy a coger la cadena del FK y pues, toco la del FK. ¿Listo? Y toco mi curva principal y también la emparento. Listo. Entonces ya tengo mi rig funcionando. Perfecto. Ya puedo cambiar entre IK y FK y funciona sin problema.
Ahora, en el otro video me voy a encargar de duplicar todo el rig para el otro brazo. Recuerden que si ustedes fueron haciendo lo que les dije, de ir haciéndole mirror a cada cadena, pues se van a evitar los primeros 15 minutos del video en el cual lo que hago es eliminar los constraints que ya le tenía creado a cada join cuando lo duplico. De resto todo está funcionando en este momento. La mano lo haré en un siguiente video. Acá estoy haciendo pruebas de que todo mi rig esté funcionando sin problema. Les recuerdo, la cadena de IK y de FK nunca las friseé, porque como yo las había duplicado de la cadena de formación, a la cadena de formación yo ya le había hecho lo de freeze y lo de orientar, entonces no tenía necesidad de volverlo a hacer. Bueno, listo. Esto sería por este lado del IKFK de un brazo. Repliquen este mismo proceso en los dos brazos al mismo tiempo. Les recomiendo que lo vayan haciendo. Dupliquen las curvas cada vez que ya les tengan los canales creados y cosas similares. De igual forma, cuando ya hayan hecho las cadenas y las tengan todas marcadas, entonces duplíquenlas. Y por último, no, creo que eso es todo. Pues adelante, si tienen dudas, pues me las dejan en los comentarios o pues miren el siguiente video.